Muchas gracias, amigos oyentes y televidentes. Directo en directo, el presidente del Consejo de Ministros, acompañado por los otros integrantes de esta comisión multisectorial. Escuchemos al titular del gabinete. Determinó por conveniente dar formalización a lo que significa esta comisión multisectorial. Quiero precisar que las medidas que se vienen dando en estas últimas horas son de carácter excepcional, pero también que se lleva la oportunidad de compartir, especialmente con la ciudadanía, que acá lo que tiene que primar es el interés público y que esté enmarcado en la propia Constitución del Estado. Se viene dando una serie de medidas, sin embargo, hay algún sector que está siendo renuente a la aplicación y puesta en vigencia de todo este marco regulatorio excepcional. Lo segundo también, cualquier incumplimiento a este marco legal también está implicado en ilícitos de orden penal, con previsión el artículo 289 del Código Penal. El día de ayer, el señor presidente de la República tuvo a bien convocar a una reunión del Consejo de Estado, donde tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial asumieron la responsabilidad de impulsar procesos de prevención. Se van a hacer trabajos aleatorios entre el Ministerio Público y la Policía Nacional para que estas medidas sean debida y oportunamente cumplidas. Lo segundo es que también se ha percibido, especialmente el día de ayer, que hay algunas señales de acaparamiento y de especulación. Queremos compartir con la ciudadanía en su conjunto un mensaje de tranquilidad. No hay desabastecimiento, se está coordinando con todos los grupos empresariales que le dan dinámica económica al país para dar tranquilidad y sobre todo que no cunda la desesperación, que no es un buen aliado para las mejores decisiones que tengan que tomarse en estas circunstancias. Se ha dado una diversidad de formas. En primera instancia se vio por conveniente suspender el inicio de las labores en la educación básica regular hasta el 30 de marzo. El día de ayer al mediodía se ha publicado la resolución ministerial correspondiente, haciéndole extensiva esto para la educación técnica superior y para la educación universitaria. El día de hoy se ha publicado a primeras horas de la mañana el dispositivo emitido por el Ministerio del Interior, por la cual se suspenden las actividades de carácter público en las cuales puedan participar más de 300 personas. Igualmente también el día de hoy se ha publicado una resolución ministerial por la cual, y este es uno de los primeros acuerdos que ha asumido la Comisión multisectorial, se está resolviendo la suspensión de los vuelos que tengan procedencia de Europa y de Asia. No pasemos por alto que con previsión el 11 de marzo reciente la OMS declaró pandemia y justamente sustentado el que el coronavirus se había extendido por 110 países, más o menos había una media de 120.000 infectados y 4.281 fallecidos. Pero también como Estado tenemos el legítimo derecho y la potestad soberana de asumir las determinaciones que consideramos necesarias y pertinentes en defensa de la integridad, de la vida y la salud de nuestros conciudadanos. Y esta medida de suspender los vuelos procedentes de Europa y de Asia pretenden mitigar la propagación de este virus y obviamente días pasados también ya habíamos determinado la emergencia sanitaria. Es importante compartir con ustedes una cifra estadística. Son aproximadamente 40 vuelos semanales provenientes de estos países que ingresan al nuestro. Una media de 6 vuelos diarios, cada vuelo más o menos con 280 pasajeros, lo que nos lleva a una sumatoria de cerca de 12.000 pasajeros que ingresan semanalmente a nuestro país y por ello consideramos la necesaria y urgente de esta medida. Igualmente, de acuerdo a la información que nos ha sido compartida estas primeras horas de la mañana por el Ministerio de Salud, ya ha subido a un número de 28 los ciudadanos que están con este virus, 2 en Ica, que uno se encuentra en el hospital de Chincha y otro en su domicilio, 2 en Arequipa, los cuales están en aislamiento domiciliario, 2 en Huánuco, también están con aislamiento domiciliario y 22 en Lima. 20 de ellos están con aislamiento domiciliario, 1 en el hospital de Bagliati y 1 en una clínica privada.
Asimismo, debo manifestarles que si bien el Instituto Nacional de Salud está centralizando la evaluación de las muestras, el Ministerio de Salud viene haciendo todo el esfuerzo para descentralizarlos. A consecuencia de ello, el día 14, Iquitos y Tumbes, y el día 16, La Libertad, también podrá acudir a lo que es la evaluación de las muestras. También se ha dado cuenta por parte del Ministerio de Salud que existe una organización internacional que está en la disposición de donar 30.000 pruebas rápidas y que esto se materializa a través de goteo de sangre. Igualmente también una de las medidas muy importantes que se ha adoptado el día de ayer es que en el caso del aeropuerto Jorge Chávez, la responsabilidad de la coordinación ha recaído en el Ministerio de Defensa, quien ha designado al general Jorge Chávez, actual jefe de INDECI, quien va a ser la persona que viene desde el día de ayer ya articulando, coordinando todas las acciones que sean necesarias para que haya una labor mucho más eficaz en el control y atención de viajeros que ingresan y salen de nuestro país por dicho terminal aéreo. Tampoco nos está descuidando 4 aeropuertos en el interior del país que también permite vuelos de carácter internacional. También se le ha entregado esta responsabilidad al Ministerio de Defensa. El día de hoy, en horas de la mañana, debe estar ya aprobándose los protocolos necesarios. Es evidente también de que a través de distintos puertos de nuestro amplio litoral también se permiten ingresos. A efecto de ello, también se ha armonizado la coordinación y el día de hoy, al mediodía, ya están desarrollando todas las acciones de articulación entre los distintos sectores públicos. Ahora, en la posibilidad cierta de que esta medida de suspender los vuelos internacionales está ocasionando un nivel de desazón, especialmente en peruanos que están en el extranjero, el señor canciller ya ha dispuesto que tanto nuestras embajadas como nuestros consulados hagan un levantamiento casuístico para facilitar puentes aéreos y de que nuestros connacionales puedan retornar por la vía más rápida a nuestro país. No es que estén cayendo en algún abandono, muy por el contrario, a cada contingencia estamos respondiendo en su dimensión necesaria. A efecto de la resolución que he dado cuenta ministerial 083-2020, donde se constituye esta misma, también se ha designado a la doctora Desilu León como secretaria técnica. Ella va a ser la parte técnica que de manera permanente y exclusiva va a estar monitoreando la ejecución de los acuerdos que tenga bien determinar esta comisión multisectorial, y así también va a asumir labores de vocería. Ella va a dar cuenta en estos momentos de los acuerdos que esta comisión multisectorial ha asumido esta mañana. Palabras de Desilu León. Muchísimas gracias. Adicionalmente a lo mencionado ya por el primer ministro, la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, encargada de monitorear y articular las acciones de respuesta contra el coronavirus, se reunió el día de ayer. Y el día de ayer se instaló y se tomaron algunos acuerdos, como ha mencionado el primer ministro, uno de ellos la suspensión de los vuelos y el otro de ellos el poder tener a una persona como un oficial de cumplimiento dentro del aeropuerto que coordine con todas las entidades que tienen algún nivel de responsabilidad en el manejo del aeropuerto. Esta persona se encargará de coordinar las acciones de salud, de migraciones, del mismo aeropuerto, a suerte de tener un enlace único que nos pueda responder ante cualquier falta o cualquier problema que se pueda presentar. Los protocolos únicos que se van a establecer tanto en nuestro principal aeropuerto como en los aeropuertos de provincia que reciban vuelos internacionales serán los mismos. El día de ayer también se adoptó la medida de la suspensión de permisos para eventos deportivos, culturales, masivos, con una afluencia mayor a 300 personas, lo cual también se ha efectivizado el día de hoy.
Y adicionalmente el día de hoy se continúa con las medidas de coordinación. Una de ellas es que se va a ir convocando a los diferentes actores de la sociedad civil para coordinar acciones en conjunto. Recordemos que para enfrentar esta pandemia todos debemos estar unidos. Tanto el Estado como la sociedad civil, los gobiernos regionales, locales, todos debemos actuar en conjunto. Esas reuniones se comienzan a realizar el día de hoy, ya tenemos agendadas algunas, y el día de mañana también se continuará con ellas. Adicionalmente, tendremos un grupo de seguimiento para todos aquellos personas, aquellos que han venido de vuelos procedentes de Europa o del Asia, que tienen que entrar en el aislamiento domiciliario. Si bien es cierto, hay una responsabilidad, como señaló el primer ministro, hasta de carácter penal de quienes incumplan esta norma, también se tiene que hacer un monitoreo por temas de salud misma. Y se va a hacer las coordinaciones, tanto con el Ministerio del Interior y en su momento, si correspondiera, con la Fiscalía de la Nación, para poder enfrentar cualquier dificultad que se presente al no encontrar a las personas en el domicilio que señalan. También vamos a monitorear y solucionar los problemas que se le están presentando a muchas personas con la central, con el 113. Ya se ha articulado con el Ministerio de Salud, con Salud y con la misma presidencia del Consejo de Ministros, que tiene a su cargo la Secretaría de Gobierno Digital, justamente para ver estos problemas que se presentan. Ustedes comprenderán que en estos días efectivamente hay algunas cosas que se tienen que ir solucionando y ajustando. El Ministerio de Salud está adoptando las medidas, pero es una línea que de todas maneras necesitamos mejorar el servicio. Como mencionó el Premier, la Cancillería coordinará con los consulados y con las embajadas. También hay una medida importante en el aeropuerto, y es que se han establecido ya la cantidad de personal que se requiere de salud para atender permanentemente en el aeropuerto a los pasajeros que arriban de los diversos vuelos provenientes del extranjero, y se van a tener 40 personas de personal de salud por cada turno en el aeropuerto atendiendo. Estas medidas obviamente van a ir siendo evaluadas. La comisión multisectorial se está reuniendo a partir del día de hoy, todos los días, en la mañana, para evaluar las medidas, porque esto podría ir cambiando. Adicionalmente, vamos a tener también lineamientos de difusión para que ustedes puedan estar permanentemente enterados, porque los medios de comunicación son los principales aliados en este tema. Son los que nos van a llevar y van a conducir la comunicación oportuna, la comunicación real, y por eso es que necesitamos el apoyo de todos ustedes, el que desde ya agradecemos mucho. Han sido las palabras de Tessilú León. Ella es secretaria técnica de la Comisión Multisectorial designada por el Gobierno con ministros de Estado para la prevención y lucha contra el nuevo coronavirus. En estos momentos se procede a las preguntas al grupo de ministros. Se le consulta en estos momentos a Elizabeth Inostroza si se puede detallar qué día exactamente se podrá descentralizar el laboratorio del Instituto Nacional de Salud, en qué regiones, dado que hay una especie de incomodidad por parte de la población de sentir que, se llaman o se efectúan llamadas a la central, hay demora en contestar, hay demora en llegar a estas familias que quieren someterse a los exámenes respectivos por sospecha de casos de coronavirus. Se le consulta ahora al Premier si se evalúa, por ejemplo, en los próximos días cerrar o suspender los vuelos que vienen de Estados Unidos, como lo han hecho en otros países de Sudamérica. RPP Noticias transmite en directo ahora las palabras de la ministra de Salud. Gracias. Buenos días. En primer lugar, para decirles que el 14 de marzo va a empezar a funcionar el laboratorio descentralizado en Iquitos y Tumbes. El 16 de marzo lo vamos a tener en La Libertad y Cusco. El 18 de marzo en San Martín y Piura. El 22 de marzo en Jaén, Ucayali e Ica. El personal de estas regiones ya ha sido capacitado
para el procesamiento y manejo de muestras de alta contaminación biológica. No es cualquier tipo de muestra. Asimismo, hay una reunión con los privados que está dándose en este momento para descentralizar también esa toma de muestra a los privados. Tenemos 30.000 muestras por un procedimiento más rápido que estamos ingresando en los próximos días y garantizar a la ciudadanía que tenemos los kits suficientes para este primer mes. El premier Vicente Ceballos. Gracias. En esta comisión multisectorial que acaba de instalarse también hay un integrante o representante de los gobiernos regionales. El día martes todos los ministros de Estado han estado visitando distintas regiones y lo primero que han hecho es instalar las plataformas regionales de defensa civil. Esa instancia de estos espacios que se está coordinando de manera permanente con las direcciones regionales de salud y de educación y obviamente tiene un involucramiento directo los gobernadores regionales. Como saben, en Lima se han identificado 4 hospitales para contingencias. Se está habilitando en estos momentos también el hospital de Ate y no obstante también en el interior del país cada región está particularizando o focalizando un hospital en particular. En el caso de Ica, donde lo he estado visitando, está el hospital regional de Ica y el hospital Socorro. Por otro lado, hemos dicho que esto es dinámico. Estamos en sesión permanente, ninguna medida es cerrada, esto puede cambiar en cuestión de minutos, de horas. Nosotros como comisión permanente estamos sesionando de manera permanente. Hemos acordado que todos los días a las 9 de la mañana, a instancia de los despachos periodísticos como este, vamos a dar cuenta de las acciones o determinaciones que puede estar acordando la comisión multisectorial. Ha sido la respuesta de la ministra de Salud en primer término, Elizabeth Inostroza, y del premier Vicente Ceballos. Se le consulta ahora a los ministros si hay un estimado de cuántos peruanos están varados en Europa por las medidas de restricción dictadas justamente en estos países, como Italia, Francia, España y China. ¿Cuántos peruanos están varados? Y los puentes aéreos, mayor especificación, si es que ya hay coordinaciones con las embajadas respectivas, cuál es el protocolo que se debe seguir para cumplir con esta misión, con esta situación. Otra consulta a los ministros que integran la comisión multisectorial, si es que con la suspensión de los espectáculos o reuniones con personas en un aforo mayor a 300, ¿se va a tomar alguna medida de clausura respecto a otros locales que también agrupan a personas que no lleguen a 300, como se ha hecho en otros países, ¿no? De manera ya más eficiente y más rígida para enfrentar el coronavirus? Se le consulta también a la ministra de Salud sobre la situación del paciente internado en el hospital Edgardo Rebagliati. Es una persona de 47 años, sacerdote que estaba en un estado de gravedad. ¿Cuál es la importancia de este aislamiento voluntario? Y un llamado obviamente a la responsabilidad que tienen que tener las personas que tienen sospecha de la enfermedad. Va a contestar el premier. De evitar propagar el virus. Gracias. A ver, distintos temas. Primero, el puente aéreo. En principio, la normativa de la suspensión de vuelos se aplica a partir del día lunes 16. No es inmediato y así lo dice la norma publicada el día de hoy en el diario oficial El Peruano. Lo que da un periodo de 72 horas para poder adelantar su vuelo o reacomodar la ruta a seguir. Lo segundo, ya lo enfaticé antes, Cancillería está coordinando directamente con nuestras embajadas y nuestros consulados para levantar una información con precisión de los peruanos que están en este proceso de tránsito, porque hay peruanos que tienen permanencia fuera del país, para poder disponer puentes aéreos que permitan un pronto retorno dentro de los plazos que tenían a nuestro país. Hay personas que han ido para eventos de orden académico, en ruta turística, o sea, la dinámica de los viajes tiene su propia particularidad, entonces estamos atendiendo caso por caso. Lo otro, la posibilidad de clausurar escenarios, clausurar eventos.
Hay eventos masivos y era necesaria esta determinación para que con la debida antelación puedan tomar medidas de predictibilidad. Lo segundo, hay países que han optado por actividades públicas que superen las 500 personas, 600 personas. Para poder llegar a la determinación de 300 personas nos hemos sentado en criterios de orden técnico-científico. Es decir, esto ha sido cruzado con el Ministerio de Salud y también con el Ministerio del Interior. Sin embargo, quiero focalizar en dos aspectos que me parece necesario redundarlos. Salud pública. Salud pública es una responsabilidad de todos los ciudadanos. Si bien hay un actor principal que es el Estado, quien da los lineamientos, quien da el marco legal, pero los ciudadanos no pueden estar al margen de acudir a una colaboración y disposición. Esto tiene un marco no solamente constitucional, tiene un marco de carácter penal y está tipificado como una conducta ilícita en el artículo 289 del Código Penal. Y a efecto de ello, la policía está en permanente coordinación con la Fiscalía de Prevención del Delito. En cuanto a la medida de aislamiento, la ministra de Salud va a dar las previsiones. Gracias. Respecto a los 28 positivos, hay un paciente varón de 47 años, como ustedes sabrán, es un sacerdote, cuyo estado de salud es bastante delicado. En el día de ayer ha cursado con mayor disfunción ventilatoria, que ha requerido intubación y está en ventilación mecánica en estos momentos. Es importante que los ciudadanos entiendan la importancia de las medidas que está dando el gobierno y por qué hay que acatarlas. Tenemos un caso de una persona que en pocas horas o en pocos días alcanza un pico grave o progresivo, que no es lo que cursa habitualmente una infección respiratoria. Ese es el curso que vemos en las personas, adultos mayores y vulnerables con comorbilidades. Por eso es que estamos como país tomando esas medidas de restricción y aislamiento domiciliario. Se presume que una persona que está en contacto con alguien que tiene la infección, se sabe que si esta persona ha estado 14 días antes en España, en Italia o en una ciudad donde hay infección, y los 14 días después de ese contacto tiene riesgo de desarrollar la infección y puede contagiar y diseminar la infección. Es importante que entendamos la importancia, que todos los ciudadanos entiendan que por más que no presenten molestias, estén asintomáticos e inclusive si la prueba sale negativa, deben permanecer en un aislamiento domiciliario por 14 días. Sumamente importante. Cada vida es valiosa. Lo que estamos tratando es de disminuir la morbilidad generada por esta epidemia y con ello también la mortalidad, sobre todo protección a nuestros adultos mayores. Muchas gracias. Y a eso llamamos también a la responsabilidad social y a la solidaridad con la salud de los otros. Es cierto que no es frecuente esta medida que estamos tomando. Es cierto que estamos cambiando modelos que tenemos para acudir a los establecimientos de salud y uno de ellos es la atención domiciliaria. La atención domiciliaria va a evitar que personas que están sanas vayan de manera innecesaria a los establecimientos de salud y hospitales, porque esto solamente genera mayor diseminación de los virus y mayor contaminación también de ellos si estuvieran infectados con otras infecciones, porque además si tuvieran COVID positivo podrían adquirir otro tipo de infecciones en un hospital. Entonces es sumamente importante que solo acudan a los hospitales las personas que realmente lo requieren. No es que estén yendo por infecciones leves, sino esperen con paciencia la visita domiciliaria cuando el caso no es grave y no hay una dificultad respiratoria. Si hay dificultad respiratoria, sí, inmediatamente acudir a un hospital. Gracias. Nuevamente interviene Desilu León, la secretaria técnica de esta comisión multisectorial. De los eventos, efectivamente hay dos medidas que contiene esta resolución ministerial del Ministerio del Interior. Una de ellas es cualquier concentración pública, es decir, cualquier lugar donde se concentran más de 300 personas que ameritarían el otorgamiento de garantías,
¿no? El Ministerio del Interior no va a proceder a otorgar, está suspendido por ahora. Eso es uno de los casos. Y el otro de los casos es el que habla de los aforos de los locales. Entonces, lo que se está haciendo en esos casos es que si el aforo está permitido en una cantidad, solamente se podrá llegar hasta el 50%. Y esta medida justamente es para mantener la distancia adecuada que pudiera hacer. Había muchas preguntas el día de ayer sobre, entonces se va a prohibir asistir a los supermercados, se va a prohibir asistir a un mercado a comprar, etcétera. En realidad todavía esas medidas no están siendo parte de esto, pero sí va a haber un control y va a haber una supervisión en la cual el Ministerio del Interior estará desplegando esfuerzos justamente para tomar estas medidas de prevención. Acaba de intervenir de Silú León. Siguen las preguntas en esta conferencia de prensa, preguntas restringidas solamente a un grupo de reporteros. Con respecto al abastecimiento de productos, se le consulta la situación en los mercados y en los supermercados. Se le insiste al grupo de ministros que hay una especie de histeria colectiva, ¿no?, que está haciendo que la gente compre determinados productos y estos rápidamente, entre comillas, desaparezcan de los supermercados. ¿Qué se va a hacer si es que se garantiza que va a haber abastecimiento de determinados productos? La otra consulta respecto al control a personas que llegan procedentes de Europa, de países en situación de riesgos. Hay decenas de pasajeros que están justamente arribando a nuestro país y cuál es el protocolo que se está realizando, porque muchas personas llegan y sin embargo salen a las calles sin guardar aislamiento. La respuesta en estos momentos del presidente del Consejo, del ministro Vicente Ceballos. Gracias. Es cierto, creo que usted lo ha definido perfectamente, ¿no? Hay una histeria colectiva y debemos evitarla. Llegar a esas circunstancias no ayuda. Al contrario, lo que nos corresponde no solamente es tener responsabilidad de autoridad, sino también como ciudadanos invocar a la tranquilidad, no caer en un acto de desesperación, y estos momentos que están motivando medidas excepcionales también tienen que motivar una reacción colectiva, donde todos nos sintamos involucrados, que seamos protagonistas de la toma de decisiones. ¿Cómo no compartir un mensaje solidario y un mensaje de tranquilidad entre familiares, entre amistades? Creo que es una responsabilidad que tenemos que asumirlas todos. Lo segundo, como gobierno hemos estado reuniéndonos con distintos sectores económicos y hay un mensaje claro: no hay señal alguna de desabastecimiento. Lo tercero, hay ilícitos enmarcados en la propia norma de carácter penal, lo que es la especulación, lo que es el acaparamiento. Se están coordinando ya tanto la Policía Nacional a instancia del señor Ministro del Interior con la propia Fiscalía, especialmente prevención del delito una vez más, porque este tipo de medidas no solamente tienen un tipo penal, sino que están colaborando en generar mayor incertidumbre de carácter social. Lo tercero, una de las primeras medidas que hemos dado como gobierno es el aislamiento domiciliario o el aislamiento social por un periodo de 14 días. Hay personas, no solamente connacionales nuestros, sino también turistas, que están omitiendo este mandato. Y los mandatos dados por una autoridad, en este caso el Estado, son para cumplirlos de manera obligatoria. Esta omisión o esta renuencia a su cumplimiento es pasible de una denuncia de carácter penal. Desde el día de ayer el Ministerio Público está haciendo visitas con acompañamiento del Ministerio Público, visitas de carácter aleatorio. Y más allá, centros de concurrencia turística masiva también están siendo visitados aleatoriamente. En consecuencia, las disposiciones que están dando como gobiernos no son medidas de carácter lírico. Muy por el contrario, tienen tras de sí el carácter de obligatoriedad. Y aquí te quiero redundar una vez más. Estas medidas, si bien son de carácter excepcional, tienen un objetivo: es el interés público. Y es medida, es responsabilidad compulsiva del Estado, pero también una reacción positiva de los conciudadanos. Si una persona acaba de retornar de un viaje, está en aislamiento domiciliario, obviamente todo el entorno familiar y el entorno social tiene que colaborar. Ya les dije, más o menos son 12.000 ciudadanos que ingresan semanalmente por Jorge Chávez. O sea, son cerca de 50.000 mensuales. Tenemos la mejor disposición, se han dado el marco normativo, el principio de autoridad tiene que imperar. Sin embargo, hay casos que ya a veces de una u otra manera sobrepasan. Y es ahí donde tenemos que interactuar autoridad y ciudadanía.
Bien, palabras del presidente del Consejo de Ministros. Y ahora viene la última pregunta en esta conferencia de prensa. Es RPP, transmite en vivo y en directo desde la presidencia del Consejo de Ministros, conferencia de los miembros de la Comisión Multisectorial sobre los viajes desde Estados Unidos al Perú, si se van a cerrar estos vuelos. Se le insiste con esta pregunta. De acuerdo a la cifra que se ha dado a conocer sobre ciudadanos extranjeros que llegan al país procedente de estos países de riesgo, es bastante complicado hacer una supervisión de carácter aleatoria. No sería suficiente para realizar una labor eficiente. Es complicado para justamente el Estado realizar esta labor. Es RPP Noticias, siguen las preguntas. Se da una prórroga a la declaración jurada del impuesto a la renta para las empresas. ¿Cuáles son los detalles respecto a este beneficio? Pregunta dirigida a la ministra de Economía, María Antonieta Alba. Además, un decreto de adelanto de vacaciones del Ministerio de Trabajo que se ha puesto en implementación. Es difícil implementar información procedente de Venezuela, donde se acaba de presentar un primer caso de coronavirus. Se puede evaluar un cierre de fronteras para impedir el ingreso de ciudadanos venezolanos. Estas son las consultas al Premier. Escuchemos a Vicente Ceballos. Conforme evolucionen los acontecimientos, se están tomando decisiones. Estamos siendo sumamente como gobiernos ponderados, cautos y responsables. En el caso concreto de si se va a impedir el ingreso de vuelos comerciales a Estados Unidos, mire, no focalizamos nuestra atención en ningún país en particular. Si bien se ha determinado en una primera instancia lo que es Europa y Asia, es porque el número de casuística que se nos ha propuesto es que justamente provienen de estos lugares. Entonces, está en permanente evaluación. Lo segundo, sí, efectivamente ingresan 12.000 personas por el aeropuerto Jorge Chávez semanalmente. Sin embargo, hay dos medidas que tienen que ser consideradas. Lo primero, ya hace algunos días atrás se ha dictado una medida de carácter legal del aislamiento social y domiciliario. O sea, ya es una medida de impacto que ha tenido un efecto inmediato, que es la restricción de los de viajantes hacia el Perú. Y lo segundo, la suspensión de vuelos que se aplica a partir del día lunes 16, también va a tener, es más que obvio ello, un impacto en los ingresos. Sin embargo, ojo, estamos hablando de Europa y Asia, no de otros lugares. Por eso los protocolos y las normas que se vienen aplicando siguen cobrando vigencia, y más aún, a efecto de ello es que se ha instituido esta autoridad coordinadora que recae en general Jorge Chávez. En materia económica, la ministra de Economía. Voy a aprovechar esta pregunta para hacer una intervención un poco más general. Primero, quiero transmitir la confianza en los fundamentos de la economía peruana. El manejo responsable que hemos tenido como país en las últimas décadas ha determinado que hoy tengamos fortalezas que nos permiten enfrentar esta situación. Tenemos espacio fiscal y monetario para tomar medidas para poder minimizar el impacto de este shock en la economía. El impacto económico de este shock va a depender de la propagación del virus en el interior en el Perú. Por eso es que ya estamos tomando medidas de prevención y de control de la expansión, como las ha referido la ministra de Salud y el Premier. Nosotros, respecto a una segunda idea que quiero transmitir, además de este tema de la confianza, que dicho sea de paso ha sido ratificado ayer por Fitch, una clasificadora de riesgo nos ha ratificado, y también se ha referido a la fortaleza de la economía peruana. Una segunda idea que quiero transmitir es que las autoridades económicas, la SBS, el Banco Central, el Ministerio de Economía y Finanzas, ya estamos trabajando de manera articulada para monitorear el desempeño de las variables económicas y financieras, y de esta manera diseñar medidas de manera oportuna. Respecto a las medidas específicas, como saben, esta semana se aprobó un primer decreto de urgencia que inyecta 100 millones adicionales al Ministerio de Salud para labores de prevención, y permite que el Ministerio de Educación movilice 165 millones para el programa de mantenimiento de escuelas. Unas segundas medidas que estamos concretando hoy se refieren a algunas medidas que hemos podido tomar con instrumentos que no requieren rango de ley. La primera ha sido la prórroga, como saben, ¿se escucha? La prórroga de la declaración del pago de impuestos para las MIPYMES y las personas naturales. Inicialmente estaba prevista
del 25 de marzo al 9 de abril, ahora se está prorrogando del 24 de junio al 9 de julio. Una segunda medida que vamos a publicar hoy es un decreto supremo que establece aranceles cero a todos los insumos y medicamentos médicos. Una tercera medida que está tomando la SBS está dando un recordatorio a las entidades financieras que se pueden reprogramar los créditos sin afectar la calificación de riesgo de las empresas. Y complementariamente a esta medida, el día de hoy estamos publicando un decreto supremo que permite que estas MIPES que acceden a la reprogramación de sus créditos, cuando accedan a crédito adicional para capital de trabajo, la cobertura de riesgo del Fondo Crecer se eleva de 70 a 90%. Estas son unas primeras medidas que vamos a sacar hoy, que como les digo, no requieren un rango de ley. Estamos trabajando para la próxima semana en un segundo paquete, estamos evaluando recursos adicionales para que la Autoridad del Transporte Urbano pueda hacer una limpieza masiva en el transporte público y también habilitando recursos para que el MIDIS establezca una red de soporte para el adulto mayor. De la mano con esto seguimos evaluando en coordinación con las autoridades económicas otras medidas para poder mitigar el impacto del coronavirus en la economía. Como lo dije al inicio, tenemos espacio fiscal para tomar medidas. Muchísimas gracias. Como gobierno, Ministro Vicente Ceballos. Cautos y ponderados en la toma de decisiones. A efecto de ello, en estos días pasados nos hemos estado reuniendo con distintos sectores económicos. Con precisión, el día de hoy tenemos una reunión en horas de la tarde con grupos del rubro turístico y mañana en horas de la mañana tenemos una reunión con sectores relacionados a la aeronáutica civil y comercial. Para dar cuenta de ello, el señor Ministro de Comercio Exterior, Eder Vázquez. Muchas gracias, Premier. Buenos días a todos. Como ha sido informado, desde el primer día en que se tomaron estas medidas, poniendo siempre por delante el bien común y la salud de los peruanos. Eso hay que poner bien en claro. Todas estas medidas están orientadas a que el Perú mantenga un nivel de control que evite las circunstancias que lamentablemente están viviendo nuestros hermanos en otros países, sobre todo en Europa. Es por eso que es muy importante comprender que este es el momento crucial. Los especialistas nos han señalado, este es el momento apropiado para las medidas drásticas y el gobierno las está tomando a través de la Comisión Multisectorial como corresponde. Desde el primer día hemos tenido reuniones con todos los gremios empresariales asociados al turismo. Hay una conciencia sobre las necesidades de estas medidas y, por supuesto, un acompañamiento de las mismas. Estamos en una sesión permanente también con ellos, el día de ayer nuevamente, y el día de hoy vamos a tener una reunión multisectorial de varios ministros junto con ellos, porque si bien en estos momentos nuestra prioridad es atender las distintas necesidades asociadas a la salud pública, también obviamente debemos hacer un trabajo para que nos permita una recuperación rápida. Si el Perú, como esperamos, tiene éxito en un control apropiado de la epidemia, la recuperación económica y en particular del turismo va a ser más pronta, más rápida, y eso es obviamente lo que nos permitirá minimizar los impactos negativos. Asociado a ello, además, están por supuesto las medidas que ha anunciado la ministra de Economía y Finanzas, que están orientadas en general a las MIPYMES, pero por supuesto con un especial énfasis en el sector turismo, que es claramente el más afectado por estas circunstancias. Nuevamente aquí también es muy importante destacar que en estos momentos la suspensión de los vuelos va a estar vigente desde el próximo lunes y ya estamos también a través de las agencias de viaje y los distintos gremios empresariales, la modificación de los itinerarios de los peruanos que quieran retornar y también de los europeos que están en el Perú y que quieran retornar a sus lugares de origen. Así que eso es algo que en estos momentos ya estamos interactuando con el sector privado de tal manera de que se pueda facilitar este retorno a los lugares de origen de ida y de vuelta. Igualmente es importante destacar que el sector privado, a partir de los operadores turísticos, viene siendo un actor clave en la difusión de la información y en la implementación del aislamiento domiciliario. Y aquí quiero hacer un énfasis importante, hacer un llamado a todas las personas origen extranjero, que han venido por motivación turística al Perú en estos días, que tienen que guardar el aislamiento en sus hoteles.
Ya estamos recibiendo, por supuesto, información de nuestros operadores turísticos respecto a estas casuísticas que ustedes han identificado de algunos turistas que pretenden, digamos, efectuar sus actividades sin ningún inconveniente. Eso tiene que quedar claro, que la Policía Nacional va a hacer los operativos aleatorios, correspondientes, y como ha mencionado claramente el Premier, esto puede incluso tener consecuencias penales. Así que en estos momentos apelamos al cumplimiento de la medida por parte de todas las personas que han retornado, tanto extranjeros en sus establecimiento de hospedaje como los peruanos, por supuesto, en sus domicilios, porque vamos a estar efectuando estos operativos y en busca de garantizar el cumplimiento y, por supuesto, la efectividad de esta medida. Nuevamente, esto no quiere decir que el resto de los vuelos internacionales no están siendo verificados. Recuerden que ya días pasados hemos sacado una normativa del llenado de la ficha de información correspondiente, entre la cual se tiene que informar por todos y cada uno de los pasajeros los lugares en donde estuvieron en el exterior, siendo que si estuvieron en estos 4 países que en estos momentos tienen el control específico de aislamiento, que son China, Italia, Francia y España, tienen que pasar de todas maneras a un aislamiento domiciliario por los 14 días. Así que creo que es un momento para poder llamar a todos los peruanos y a los visitantes extranjeros que aún están en el Perú a cumplir con estas disposiciones. Igualmente, hacer un llamado a toda la población a cumplir con las distintas medidas que estamos estableciendo. En particular, como ustedes saben, se ha destinado que los colegios, las universidades, entre otros, paralicen sus actividades y las retomen a partir del 30 de marzo. Esta paralización, lamentablemente, muchos ciudadanos la están tomando como un espacio para mantener actividades de recreación que ponen nuevamente en riesgo precisamente esta población que queremos salvaguardar. Así que hacemos un llamado a la responsabilidad y al manejo prudente y, como ha dicho claramente nuestra ministra de Salud, al distanciamiento social que en estos momentos es necesario para poder hacer efectivo el control de esta epidemia. Igualmente, sumarme a los llamados de tranquilidad en relación al abastecimiento de los productos. En esto queremos ser reiterativos. Como el Premier ha señalado, nos hemos reunido con los distintos gremios empresariales y en el Perú no está afectado el aparato productivo y tampoco está afectada las vías de comunicación y logística para la importación de productos. En ese sentido, no hay ningún riesgo de desabastecimiento que fundamente la innecesaria presencia masiva de nuestra población en algunas regiones del Perú y acá en Lima, en la ciudad capital también, adquiriendo productos que no van a tener un desabastecimiento. Así que garantizar el mismo a través de todas las coordinaciones que se está haciendo con los sectores empresariales y obviamente con las medidas que ya también ha dispuesto el Ministerio de Economía en relación a los aranceles para insumos y medicinas. Así que llamar a la tranquilidad y a toda la población, peruanos y visitantes que en estos momentos se encuentran en nuestro territorio nacional, al cumplimiento de estas medidas excepcionales que están dirigidas precisamente a salvaguardar su salud, la salud de todos los peruanos, de todos los visitantes y de esa manera tener la mayor probabilidad de éxito en el control de esta epidemia en nuestro país. Gracias, ministro. Reiterar, la instancia rectora en materia de salud sigue siendo el Ministerio de Salud. Esta comisión multisectorial se instituye para coordinar, articular con otros sectores. Los acuerdos o disposiciones que determine esta comisión multisectorial obviamente pasan por un proceso de implementación y aquí juega un rol muy importante el Ministerio de Defensa, especialmente en lo que respecta a puertos y aeropuertos. Señor Ministro de Defensa, será importante dar cuenta de las acciones que se están disponiendo. Marcos, RPP Noticias, transmite en vivo y en directo. Sí, al Ministerio de Defensa se le ha asignado la responsabilidad de coordinar con todos los sectores en lo que es el control y la atención de puertos y aeropuertos. El día de ayer hemos tenido una reunión con los comandantes generales de los institutos y se ha establecido desde el día de ayer un puesto de comando en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para recibir toda la información que tenemos en el control de puertos y aeropuertos, inclusive también en las fronteras con Ecuador, con Chile y con Bolivia.
Básicamente se ha nombrado a un oficial de la Fuerza Armada con apoyo para que coordine con los otros sectores en los aeropuertos de Arequipa, Cusco, Chiclayo, Trujillo, además de acá del aeropuerto Jorge Chávez, para que estos oficiales sean los grandes coordinadores con salud, con migraciones, con las empresas responsables de la administración de los puertos, y se determine todo el flujo que sigue el pasajero o el turista que llega a cada una de las ciudades, y se vea todos los protocolos de control, de sanidad, de atención que se tienen que hacer. El día de anoche hasta en la madrugada hemos estado viendo los protocolos en el aeropuerto Jorge Chávez para articular todas las funciones de las diferentes entidades que tienen responsabilidades, y se han establecido protocolos de control y de respuesta en cada uno de los puntos que van a ser estandarizados y van a ser enviados a los otros aeropuertos. En los puertos, la Capitanía de Puertos de la Marina de Guerra del Perú está asumiendo el control de la coordinación con los alcaldes, con los elementos de migraciones, de salud, para el tema de control de todos los visitantes y pasajeros. También la Fuerza Armada va a apoyar en la coordinación del Centro Nacional de Epidemiología en la trazabilidad de todos aquellos contactos que ha tenido un paciente que resulta positivo con el coronavirus, para localizar de manera inmediata y tener la información y seguimiento de todos aquellos posibles contagios que ha podido tener. Nuevamente reiteramos, como ciudadanos, como parte del comité de la Comisión Multisectorial, hacemos un llamado a toda la población a contribuir. Sabemos que los peruanos en caso de crisis siempre hemos sido solidarios y siempre hemos sido respetuosos, y en este caso es un caso muy especial, y hacemos un llamado a todos los peruanos, primero para mantener la calma, y segundo, reiteramos, para colaborar en el cumplimiento de las posiciones que se van dando paulatinamente mediante estos comunicados de prensa o algunos documentos que se emitan de la Comisión Multisectorial. Muchas gracias. Las palabras del ministro de Defensa, Walter Martos, nuevamente el presidente del Consejo de Ministros. A efecto de ello, la Comisión Multisectorial está en sesión permanente. Sin embargo, se está reuniendo de manera regular todos los días a partir de las 7 de la mañana, y esperamos que concluya esta. Igualmente, todos los días a las 9 podamos tener este espacio de comunicación con ustedes, con medios de comunicación, para articular y recabar la posición oficial de cómo está evolucionando las circunstancias. Buen día para todos. Bien. Muy bien, de esta manera culmina, amigos oyentes y televidentes, esta conferencia de prensa de los ministros que integran la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, que coordina acciones de prevención y combate al nuevo coronavirus. Tessylou León es la secretaria técnica de esta Comisión Multisectorial designada, y además, por supuesto, la vocera de este trabajo. Directo en directo, RPP Noticias.